Atención, la guerra del petróleo ha explotado en el escenario global y nadie, absolutamente nadie, esperaba que esto sucediera. Arabia Saudita, en una jugada que nadie vio venir, ha decidido inundar el mercado con petróleo barato, poniendo en jaque a las petroleras estadounidenses. Es una estrategia brutal para recuperar su dominio en la arena internacional. Imaginen esto, un mercado saturado y una competencia feroz que podría hacer colapsar todo el sector del shale oil en Estados Unidos. Y no es casualidad. La historia de 2016 vuelve a repetirse, pero ahora con una intensidad mayor. Las plataformas de Estados Unidos están en caída libre, las empresas están despidiendo a miles y gigantes como Diamondback ya anuncian recortes drásticos en su producción. Pero aquí viene lo más inquietante. Donald Trump, que necesita petróleo barato para mantener a raya la inflación, se encuentra en una encrucijada. ¿Debe apoyar los precios bajos y arriesgar su industria? La respuesta es un enigma. Rusia, la OPEP y Riad están celebrando porque todos saben quién gana esta partida. La pregunta del millón, ¿qué pasará en los próximos meses? Vamos a descubrirlo. Prepárense. La industria petrolera estadounidense está al borde de un colapso total y todo por una jugada despiadada de Arabia Saudita. Una guerra de precios sin precedentes que podría desencadenar una crisis sin igual. La tensión en el mercado es palpable y las consecuencias podrían ser devastadoras, porque Riad, en una jugada audaz y polémica, ha decidido aumentar su producción en un mercado que ya está saturado. La estrategia es clara: enviar un mensaje contundente a todos los productores no OPEP. Y aquí no hay amigos, solo competencia brutal y despiadada. El objetivo de Arabia Saudita es recuperar la cuota de mercado que ha perdido ante Estados Unidos y otros países que no aceptan los lineamientos del cartel petrolero. Y en solo 2 meses, mis amigos, planea subir su producción casi 1 millón de barriles diarios, una cifra que podría desatar un desastre para la economía estadounidense. Y esta estrategia recuerda los peores episodios de 2016, cuando la misma política, es decir, de guerra de precios, provocó un desplome financiero en las empresas de esquisto de Estados Unidos. La historia se repite, como dice un clásico, una vez como tragedia y la segunda vez como comedia. Pero también podemos aplicar aquí familia es familia y negocios son negocios. Sobre todo porque el presidente Trump se apersonó en Arabia Saudita, estuvo muy sonriente con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, también recibió la autoridad de facto de Siria, el señor Mohamed al-Yolani, que ya sobre él no pesa una orden de captura con una recompensa de 10 millones de dólares. Ahora es un señor decente. Y por supuesto, este elemento es importante porque se firmó allí un acuerdo de 142 mil millones de dólares, que significa el acuerdo militar más grande de todos los tiempos, firmado entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es un productor de petróleo, de esquisto, como lo hemos explicado anteriormente, 13,2 millones de barriles al día. Eso lo hace inmediatamente un competidor de Arabia Saudita y por ende de la OPEP. Y en 2016, fíjense, las repercusiones fueron duras, porque en Estados Unidos cientos de empresas quebraron, inversores perdieron miles de millones y plataformas en ese territorio. Y el precio del Brent, que en ese entonces superaba los $115 aproximadamente, cayó, anota este número, a menos de $30, dejando muchas petroleras en la cuerda floja. Y en ese caso, la sobreoferta fue la principal causa. Y esa misma sombra vuelve a acechar ahora. Desde 2014, las crisis petroleras siempre han sido un infierno para las industrias, porque eso lleva a empresas a la bancarrota, pérdidas millonarias y por supuesto los despidos, miles de despidos. En ese momento se calcula, según nota de Reuters, que en Estados Unidos y Canadá unas 90 compañías cerraron sus puertas entre 2016 y comienzos del 2017, acumulando deudas que superaron los 66 mil millones de dólares. Fue un golpe durísimo que aún se siente en el sector y ahora amenaza con repetirse. Y el impacto en el empleo también fue brutal. Casi 300.000 trabajadores fueron despedidos y los bancos que financiaron estas empresas enfrentaron grandes pérdidas, pérdidas millonarias. Entonces la economía de la industria se tambalea y cada día que pasa la posibilidad de un nuevo colapso se vuelve real. Y tampoco podemos obviar que Estados Unidos desde hace unos años, especialmente desde que gracias al fracking o método hidráulico de extracción de petróleo se convirtió en el mayor productor mundial del petróleo, de esquisto, sin embargo no convencional como el resto de casi todo el mundo,
No obstante, Arabia Saudita, que exporta casi 9 millones o más de 9 millones con esta alza que acabamos de nombrar, evidentemente se ven perjudicados porque Estados Unidos ha empleado una guerra contra la OPEC tratando de destruirla, incluyendo no solo su propio petróleo en el mercado internacional, sino que también se ha traído aliados que producen petróleo, mas no pertenecen a la OPEC. Dos casos particulares, su vecino Canadá, por ejemplo, o Guyana, que explota ilegalmente un recurso petrolero del territorio Esequibo, que está disputado con Venezuela. Entonces, digamos, esta estrategia nos recuerda al 2016, porque eso es como una suerte de antesala. Y ahora con Arabia Saudita en el centro nuevamente del escenario, la tormenta puede volver a desatarse. La demanda mundial, según medios especializados, está creciendo lentamente y los altos inventarios globales dan a Riad la excusa perfecta para presionar aún más a los productores con costos elevados, especialmente en Estados Unidos. La estrategia es clara, anotémoslos. Precios bajos, más competencia y una presión insoportable para quienes no soportan la caída. La guerra de precios que ya empezó y sus efectos se sentirán en el transcurso de este año. Los productores estadounidenses que se verán debilitados por un mercado en caída y por costos elevados sienten el golpe justo a tiempo. Y el riesgo de una recesión en el sector se hace cada vez más evidente, según la nota de Reuters antes citada, porque eso podría desatar quiebras, fusiones para evitar la bancarrota de algunas compañías y adquisiciones que parecen ser la única vía para sobrevivir en un mercado que está lleno de tiburones. Y como señalan, por ejemplo, los expertos de uno de los entes especializados más importantes del mercado del crudo, como Oil Price, en medio de todo esto, la única opción que queda es mantenerse a flote como sea. Porque los precios bajos no solo golpean a las pequeñas empresas, mis amigos, también a los gigantes y sobre todo a los gigantes del esquisto en Estados Unidos. La oferta disminuirá por la fuerza, dejando en el camino a muchos. La presión, vuelvo, insisto, recae en los productores estadounidenses. ¿Aguantarán otra ronda de precios en derrumbe o desaparecerán en la sombra de la historia petrolera? La realidad es dura. Entonces, la industria petrolera en estadounidense, que en este preciso instante está atravesando su peor momento, porque a fines ya de la semana pasada las plataformas de perforación cayeron a solo 474, un nivel que no se veía desde enero del 2024 y muy lejos del récord que lograron en 2014 cuando inició con bombos y platillos esta industria del esquisto. Tenían 1.610 plataformas de perforación. Y la tendencia bajista, que ya tiene, digamos, un año y tanto, sobre todo luego de la recuperación post-pandemia, digamos, podemos establecerlo según Reuters en diciembre de 2022, no muestra señales de detenerse. Cada día las alarmas se encienden más. La causa principal, los costos. Los perforadores admiten que han alcanzado el pico de producción de shale y no hay vuelta atrás. Diamondback Energy, que es una de las grandes, uno de los titanes, reportó una reducción del 20% en su personal en lo que va de trimestre, el primer trimestre del año 2025. Además, anticipó otra caída del 10% en el específico caso de las plataformas. Y eso implica que se desplome la actividad en Texas, que es el estado de principal producción en Estados Unidos, conjuntamente con Dakota del Norte. Y los permisos de petróleo y gas están en su momento más bajo desde el año 2021. Y a esto se suma el cierre de refinerías clave como en California, por ejemplo, la Phillips 66 y la Valero en la ciudad de Benicia, allá en California, provocando una escasez de gasolina de unos 250,000 barriles diarios. Es decir, la crisis de la industria petrolera estadounidense no da tregua y la tormenta apenas comienza, porque la situación petrolera de Estados Unidos es delicada. Más allá de los 13 millones de barriles que produce de manera mensual, estamos hablando que el petróleo de esquisto, por mecanismo fracking o hidráulico, necesita estar renovando constantemente nuevos pozos porque su agotamiento es acelerado. Y además necesita un promedio de $65 por lo menos en el mercado internacional de venta del petróleo. Y el West Texas, que es el
índice por donde esta industria mide sus proventos, está hoy en los $61, es decir, por debajo del umbral mínimo para ser rentable esta industria. Veremos, por supuesto, a medida de que vaya ejecutándose esta decisión del gigante petrolero saudita, cómo repercutirá en una industria estadounidense petrolera que anda con la lengua afuera. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.